En Enseñanza Bíblica, hoy nos toca que estudiar el libro de Filipenses, la carta que Pablo le escribe a esta iglesia, y a través de ella poder entender lo que nos enseña en cuanto a la práctica del Evangelio, en cuanto a nuestra relación con Dios. Saber que cuando nosotros aprendemos y también ponemos en práctica lo que el Evangelio en sí hizo en el pasado con las personas aquí involucradas, también hoy en día nos puede llevar a ese nivel espiritual donde nosotros también podemos darnos cuenta de lo que Dios puede hacer en nosotros. Así que juntos aprendamos y vamos a nuestra lectura bíblica. Para mí, el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Nuestra lectura bíblica se encuentra desde el capítulo 1, verso 12 al verso 23, donde encontramos como subtítulo, para mí el vivir es Cristo. Pablo nos va a relatar su experiencia y su conclusión a cierto nivel espiritual que él ya había alcanzado y su comprensión también respecto a lo que el Espíritu y Cristo lo había llevado para entender y poder expresar de esta manera que el vivir es Cristo. Entonces, en el verso 2 encontramos que dice Pablo hablando de que los sucesos que le han venido a él son para el bien y el progreso del Evangelio. Digamos, él estando encarcelado, él estando en una situación, podríamos decir, donde cualquiera de nosotros miraríamos como algo difícil, algo que no beneficia a nuestra libertad, algo que de cierta manera pues nos estuviera poniendo como una situación adversa. Llega Pablo a comprender a cierto nivel, ya a cierto tiempo, cierta práctica, porque si algo también Pablo hacía dentro aún de estas cárceles era predicar el Evangelio. Entonces él se da cuenta que haciendo esto hay personas que se convierten, hay personas que aceptan a Cristo, entienden lo que es Cristo dentro de las cárceles y se da cuenta que de cierta manera esto que pareciera que le está negando su libertad física, realmente no es así, sino que está soltando una libertad espiritual en personas que también necesitaban entender el Evangelio, y por ello él habla que esto que le había sucedido a él era para el progreso del Evangelio. En el verso 3, él dice que de tal manera que en sus prisiones él ha hecho patente, ha dado a conocer, ha dado a entender a Cristo con todo el pretorio. Significa que eran los juzgados, las cárceles, donde se ejercían los juicios para dar libertad o negar libertad, que eran en sí los pretorianos de Roma, los que ejercían el gobierno o la justicia en ese entonces en esos lugares. Entonces dice que y a todos los demás. Él había hablado de Cristo a toda persona
que de cierta manera le permitían hablar y le permitían oír del Evangelio. Así que él no se negaba, sino daba a conocer lo que Cristo había hecho en él. Él también daba a conocer lo que él estaba experimentando y hasta qué punto él llegaba a entender sobre el Evangelio, cómo Cristo viene y cumple su promesa. Lógicamente él empezó a hablar de Cristo. Eso es el Evangelio, hablar de Cristo y cómo hoy en día su Espíritu Santo, para ese entonces y para hoy en día el Espíritu Santo ejerce el papel tan esencial en nuestra vida. Entonces él se da cuenta que al determinar el vivir por Cristo, también se da cuenta que las barras o la prisión no le impedía la predicación del Evangelio. Así que empieza a hacerlo y es por ello que él expresa que es para el progreso y da a conocer lo que él está haciendo a la iglesia de Filipos. En el verso 14, él habla otras cosas que están sucediendo fuera, que a él están contando, que de cierta manera se está enterando de cómo se desenvuelven los que están afuera, los que saben que él está preso, porque lógicamente si él estuviera preso, él estuviera predicando, él estuviera enseñando, él estuviera hablando de lo que realmente representa el Evangelio o Cristo para la iglesia. Pero como él está preso, entonces habla de que la mayoría de hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Por qué? Porque se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, la palabra de Dios, a interpretar, a predicar sin temor. Como quien dice, están hablando, de cierta manera es probable que ellos tenían temor porque Pablo estaba ahí, era más conocedor, era más experto, y cuando es así, por ejemplo, los que inician a predicar, y se los hablo por mi experiencia, tenemos temor. Sí, yo me acuerdo cuando yo empecé a predicar, empecé a enseñar, al ver que habían pastores, había evangelistas y me tocaba hacerlo. Créanme, yo lo hacía con mucho temor porque sabía que eran personas que de cierta manera ya habían desarrollado cierto conocimiento y yo empezaba. Así que, pero eso no me impedía, aún así lo hacía, pero lo hacía porque al final me daban el privilegio y tenía que hacerlo. Pero de cierta manera yo ejercía. Entonces, entiendo esta parte, dice Pablo, de cierta manera, estando yo preso, pues los hermanos ya no tienen temor y hablan la palabra sin temor, predican y enseñan la palabra sin ningún obstáculo, sabiendo que yo no lo puedo hacer, así que ellos necesitan hacerlo. Y esto también ve el progreso, tanto dentro y fuera de la cárcel, como que dice, ¿qué está sucediendo en las iglesias? Y eso lo llena a él de gozo. En el verso 15, Pablo nota también, o le informan también sería, de que afuera está sucediendo algo que dice que algunos predican a Cristo por envidia y otros, sí, contienda, y algunos por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, Pablo es informado por los que de cierta manera lo visitan o ejercen el papel, de cierta manera de tanto llevan mensajes, traen mensajes a él para que la iglesia esté como que dice administrada por él de ciertos puntos que están sucediendo. Dentro de esa información a Pablo le llevan la información y le dicen, fíjate que hay algunos que están predicando por envidia, otros por contienda. Entonces, de cierta manera, y otros de buena voluntad. Lamentablemente, hasta nuestros tiempos, eso se puede notar. Hay personas que predican por un dinero, por una ofrenda. Hay personas que predican porque quieren aparentar ser conocedores, es quien tiene la palabra. Hay personas que de cierta manera lo hacen, bueno, el hermano predicó esto, pero yo sé la verdad, yo tengo la verdad, él no tiene la verdad, y entonces le voy a aclarar la verdad. Y pareciera que a veces usamos el púlpito como para quien tiene la verdad, ¿sí? Y yo tengo la verdad, no, aquel no. Entonces hay a veces ciertas cosas dentro de los predicadores, dentro de los pastores, dentro de personas que ejercemos la predicación, que no se hace de buena manera, digamos. Cuando hablamos de la buena manera, estamos hablando del temor a Dios, estamos hablando de la sabiduría a Dios, de ser centrados, que es para servir a Dios, que somos siervos de Dios, somos portadores del Evangelio, sin envidia, sin dinero, sin poner ojos en cierta manera que contienda o demostrar que yo puedo más, vanagloria, cosas que definitivamente están en nuestra carne. Sin todo eso, es de buena voluntad. Pero algunos que cuando inician, sí, pero yo quiero que me noten, que me vean, que yo soy buen predicador, y sucesivamente así, iniciamos casi la mayoría, pero poco a poco vamos entendiendo
lo que realmente nos debe llevar a predicar a Cristo. Debe ser la buena voluntad, el servicio a Dios, el agradecimiento a Dios. Eso debe ser nuestra motivación para predicar de buena manera a Cristo. En el verso 16, Pablo sigue hablando de que hay otros que dicen que por contención y no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Como que dice que Pablo se aflija porque hay algunos que están predicando por aflicción, por situaciones, que de cierta manera a Pablo lo moleste esta actitud. Pero Pablo, dentro del conocimiento que el Espíritu Santo nos da, lo ayuda a entender y se da cuenta que eso no debe afligirlo, que eso no es así, y que de cierta manera, si alguna razón el Señor había permitido que él estuviera preso y que él no estuviera allá, es porque también el Señor quería utilizar a los obispos, a los ancianos, a los diáconos, a los otros, a Timoteo, que de cierta manera ya Dios venía preparando a través de Pablo. Entonces, podríamos decirlo como que el tiempo de la defensa del Evangelio ya no tanto dependía de Pablo, dependía de los otros predicadores. Entonces, de cierta manera, donde estaban poner a hacer lo que Pablo les había enseñado. Pero por ello es que Pablo, sabiendo que había dejado también a buenos siervos, que el Señor le había dado, que le había dado buenos discípulos, entonces Pablo dice, esto no me aflige, esto que está pasando afuera no me aflige. En el verso 17 Pablo dice, pero los otros por amor, pero hay otros que sí son por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. De cierta manera, lógicamente Pablo había sido puesto para la defensa, pero tenía que entender también que era tiempo que él delegara. Para eso estaba Timoteo, estaba Tito, estaba Lucas, estaba Marcos. De cierta manera, él necesitaba comprender que es cierto, para eso estaba él. Pero también los que estaban a su alrededor ya tenían cierto nivel, ya necesitaban ejercer. Y a ellos es probable que él se dirija diciendo que ellos por amor a Cristo, por buena voluntad, ellos estaban haciendo la predicación, la enseñanza y con valentía y sin temor. Esto realmente también nos debe llevar a nosotros. Hoy en día, cuando entendemos que Cristo es anunciado de diversa manera, no es para machacar, no para decir, miren aquel hermano que se pone en aquella iglesia o en aquel lugar, miren, él habla eso. No es para eso. Tenemos que entender, es que hay unos que no han entendido cómo predicar el Evangelio. Está bien, están haciéndolo por error o a sus fuerzas o en su entendimiento, pues lo que podemos hacer es ayudarlos a que ellos puedan hacerlo bien. Hay algunos que definitivamente no quieren cambiar, creen que esa es la manera mejor para poder predicar y de cierta manera lo están haciendo para contiendas o situaciones o por beneficios, por ofrendas y sucesivamente, que hoy en día se ven muchas cosas peores. Entonces, de cierta manera dice Pablo, pero para eso estoy yo, para la defensa del Evangelio. Pero él no está diciendo, miren, yo me voy a enfrentar a ellos, no, que está diciendo, yo puedo defender el Evangelio, pero entiendo que también los que están afuera pueden hacerlo. Entonces, hay un equipo, hay un grupo, él está para, y también los demás están para la defensa del Evangelio. Y hoy en día, nosotros para la defensa, no es que Cristo no pueda defenderse, no es que el Espíritu Santo, sino por ello Él nos ha capacitado a nosotros y nos ha dado la capacidad de poder venir y no contender, no pelear, no señalar ni nada de eso, sino decir el Evangelio es así, así, así. Y el que lo quiera entender lo entiende y el que no lo quiera entender, pues de cierta manera no se le ha dado la potestad de comprender lo que Dios nos ha dado a nosotros en cuanto a comprender su Evangelio. En el verso 18, Pablo hace un razonamiento y dice que pues, que no obstante, de todas maneras, se centra en un solo punto, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Digamos, veámoslo de esta manera. Si alguien se quiere perjudicar en predicar a Cristo por dinero, por problemas, por contiendas, estoy hablando de perjuicio, se va a perjudicar, pero al final Cristo es anunciado. Si alguien lo quiere hacer de amor, lo quiere hacer por honrar a Dios, por servir a Dios, pues se va a beneficiar. Pero de todas maneras, Cristo es anunciado. Entonces Pablo se centra. Si alguien lo quiere hacer de buena manera
si alguien lo quiere hacer en la verdad, si alguien lo quiere hacer por pretexto, si alguien quiere aparentar ser siervo de Cristo, lo que a nosotros nos debería interesar es que Cristo es anunciado. Cuál sea la motivación de alguien, debería ser la verdad, debería ser la honestidad, el servicio, de eso debería ser. Pero si no lo es, y aún así quiere anunciar a Cristo, pues lo puede hacer. No hay problema, porque Pablo dice, y esto me gozo y me gozaré aún. Como que dice, Cristo, digamos, la motivación por la cual Pablo se está gozando y está hablando en esta parte, es porque Cristo es anunciado. ¿Cuál sea la motivación de los predicadores? Pues de cierta manera no lo aflige ni lo alegra, pero sí lo alegra que sigan anunciando a Cristo. Y hoy en día en nosotros, créanme, a mí, bueno, yo he tenido conversaciones con pastores y algunos se quejan, dicen pastores, mire hermano, fíjese que tal pastor o tal evangelista me cobró tanto. Digamos, no sé por qué cobra tanto el hermano. Entonces yo a veces de broma le digo, ¿y usted por qué le paga? Pues, y se me queda, es que no había otro, ¿me entienden? Entonces, veamos algo. No me aflige que me entere de esto. No me aflige porque le pagan a alguien. A mí no, dijo, no me aflige. De todo modo, miren, Cristo es anunciado. Eso nos debería motivar, porque la Biblia nos habla que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Aseguremos nosotros estar en los vasos de honra, que realmente estamos por la verdad, por el amor, por el servicio a Cristo. Aseguremos de comprender realmente cuál es nuestra motivación. Es Cristo, gloria a Dios. Y si no es Cristo, pues ven. Y es probable que alguien que esté en error se dé cuenta de su error y venga a Cristo. Pues gloria a Dios. Entonces, ¿para qué le vamos a impedir que siga anunciando a Cristo? Porque el objetivo principal de nuestro gozo y de todos en el Evangelio es que Cristo es anunciado. Y por eso dice, el vivir es Cristo. Entonces, si el vivir es Cristo dentro de mí, y esto me lleva a mí a ser el siervo que Dios quiere que sea, y otros no, pues el vivir es Cristo. Con eso tengo suficiente motivación para hacer lo que debo hacer según Cristo en mí. En el verso 19, Pablo se centra en un punto, porque dice que por las oraciones de ellos, de la iglesia de Filipos, y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, todo resulta en mi libertad. Pablo está hablando, como quien dice, el Espíritu Santo, la oración de ustedes, al final Él se siente libre, digamos, Él no se siente atado, Él no se siente preso. El Espíritu de Dios, las oraciones, Jesucristo, dentro de Él le han dado una libertad. Uno, para predicar a los que debe predicar, a los que tienen ahí cerca, para sentirse de cierta manera útil dentro de la cárcel, para que no se sienta tan mal estando encerrado físicamente, pero libre espiritual de hablar el Evangelio sin ningún miedo, sin ningún temor, sabiendo que hay personas que dentro de la cárcel se estaban convirtiendo, estaban llegando al conocimiento de Cristo porque Él les estaba predicando a Cristo y los estaba llevando a este punto de arrepentimiento, y eso lo motivaba a sentirse libre, gozoso de saber que era útil en un lugar donde, lógicamente, si no estaba haciendo eso, es probable que él terminara frustrado o de otra manera. Pero al ver que el Evangelio estaba progresando dentro de las cárceles, se sentía libre, de cierta manera, una libertad no física, pero sí una libertad espiritual y un gozo que el Señor le daba para superar, podríamos decir, su adversidad física. En el verso 20, Pablo habla de que él tiene un anhelo, la cual es su esperanza, y en nada de esto será el avergonzado. ¿Por qué? Porque tiene confianza, ¿sí? Porque él, sabiendo que está en una cárcel, predicando a Cristo, dice que es magnificado en Cristo por su cuerpo, o por vida, o por muerte. De cierta manera, él ya no ve su propia vida física como con valor.
él ve a Cristo dándole valor, tanto valor, que él de cierta manera dice, si estoy vivo, vivo para mí. Y si estoy muerto, estoy en Cristo. No hay pierde. Digamos, físicamente vivo o espiritual o físicamente muerto, pero espiritualmente vivo ahora en Cristo. Como que dice, mi razón, mi inspiración, mi motivación, mi anhelo, mi objetivo, mi esperanza, y en esto no soy avergonzado. Estoy hablando que de cierta manera ya no centro mis días en que me levanto y veo la cárcel, no. Centro mis días en que hoy voy a ver a tal persona y ahí le voy a anunciar a Cristo. Centro mis días en que veo cómo se arrepienten, ayer se arrepintió uno, digamos, ese era el gozo. Por eso dice, el vivir es Cristo, como quien dice, si él se hubiera centrado otra vez en la cárcel, otra vez atado, otra vez esto, otra vez lo otro, comer frijoles, otra, digamos, él se hubiera centrado, créanme, la cárcel lo hubiera frustrado y lo hubiera destruido. Pero al darse cuenta él y verse útil como predicador, como apóstol, como defensor del evangelio, y ver personas que de cierta manera se interesaban en el evangelio y aceptaban y ver la conversión en ellos, dice, mi motivación en la cárcel ya no es cualquier cosa acá, es Cristo, porque aquí hay necesidad de Cristo y están recibiendo a Cristo y yo vivo por Cristo y mi inspiración es Cristo y por ello vivo o muerto seré glorificado en Cristo.